Estoy en comunicación con el prestigioso médico peruano, ex ministro de Salud y actual congresista de la República del Perú, el doctor Alejandro Aguinaga, que también fue médico presidencial y actualmente es el médico del expresidente Alberto Fujimori. Doctor Aguinaga, muchas gracias por acceder a esta entrevista. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Mucho gusto de saludarte y a través tuyo hacer llegar mi afectuoso saludo a la hermana República Argentina. Hoy se conoció una muy buena noticia que la Organización Mundial de la Salud decretó el fin de la pandemia COVID-19. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es una noticia realmente muy halagadora porque nosotros, particularmente como país, dentro de lo que ha sido el manejo de la pandemia, nos tocó sufrir mucho. Prueba de ello es que tenemos la mayor tasa por millón de habitantes en cuanto a mortalidad en el mundo y murieron por la pandemia más de 250.000 peruanos y dentro del grupo médico han fallecido 560 médicos aproximadamente que estuvieron en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Bueno, la verdad que la noticia es muy importante que la Organización Mundial de la Salud haya decretado el fin y ahora lo que corresponde es seguir pues, el proceso de recuperación que tenemos en post-pandemia. Hace 8 años que yo no voy a Perú, pero me enteré que durante el confinamiento era obligatorio el uso de dos mascarillas, doble barbijo, como dicen en algunos países. En este caso, ya en el Perú se ha recuperado la libertad plena. Se puede entrar sin certificado, sin hisopado y no piden el uso de la mascarilla. Así es, se ha recuperado la libertad plena y hay algunas restricciones en el uso de la mascarilla cuando uno ingresa a hospitales o clínicas por una cuestión de Era un protocolo prevención, normal entenderás. que se venía Así haciendo es, desde hace décadas. así es. Y entonces, en lo demás, como reitero, si bien nos golpeó mucho, como golpeó también a tantos sistemas de salud de países europeos, recordarás cómo golpeó a Italia, cómo golpeó a España, cómo golpeó a la misma Francia, que tiene unos Países sistemas de cercanos, salud por muy ejemplo avanzados. Brasil y el Ecuador. ¿Sí? Así es. Entonces, nosotros no podíamos estar exentos y toda la situación que puso al descubierto, pues las falencias que teníamos en cuanto también a la provisión de oxígeno, que se convirtió pues en un bien muy necesario, pero que estaba muy escaso y a precios realmente exorbitantes, ¿no? Me imagino que todos los países ya van a terminar con estos requisitos y va a haber plena libertad. Por ejemplo, me sorprendió que en la región, en Bolivia, pidan el ingreso al país con certificado, con hisopado, algo que ni en Europa, que fueron muy perjudicados por la pandemia, ni en países de la región como Ecuador y Perú, que sufrieron más, lo piden. O sea, a veces, ¿cómo se puede entender que algunos gobiernos sigan con requisitos absurdos cuando los países se están liberando? Así es, la verdad que llama la atención, sobre todo en el hermano país de Bolivia, que continúen con ese requisito, cuando vemos que en algún momento nosotros nos ha tocado movilizar pacientes de Bolivia hacia Perú en ambulancias aéreas y no tenían pues pruebas para hacer las moleculares, ¿no? Para poder hacer una buena movilización de pacientes con seguridad de que no haya una contaminación del virus. Bueno, espero que sus autoridades sanitarias reevalúen esta situación y puedan darle un fin, ¿no? Los si no irían de espaldas al mundo. Con respecto a su profesión médica, tiene un paciente ilustre. Algunos pueden criticarlo o no, pero fue presidente del Perú, presidente reelecto del Perú, que es el ingeniero Fujimori. ¿Cómo está la salud de Fujimori en la prisión? Fíjese usted, yo le voy a tocar el tema sanitario y el tema político. Alberto Fujimori tiene 84 años, ya está 17 años en la prisión. Lo considero de manera injusta. El país vivió una resaca antifujimorista justamente con el gobierno de Toledo, donde la acción de todos nosotros, los ministros fujimoristas, se criminalizó. ¿Qué quiere decir? Fue señalada como delito.
y se señalaba ladrón a ladrón. Bueno, la izquierda caviar, que se apoderó pues del Estado, comenzó a cambiar la historia de lo que ha sido la realidad. Fujimori es el mejor presidente de la historia del Perú. Hizo cambios importantísimos. Prueba de ello es que el capítulo económico de la Constitución ha permitido que el Perú continúe creciendo a pesar de los momentos tan Incluso hay adversos que ha otra habido. cosa que ni siquiera los fujimoristas, ni siquiera ustedes lo dicen, un gran logro de Fujimori, que es lograr la paz definitiva después de décadas con el Ecuador. No solo venció el terrorismo, sino que generó la paz con el vecino del norte. Esto es meritorio. Así, así es, y en el próximo mes de octubre se van a cumplir 25 25 años. años del cierre de la frontera y yo en lo personal espero pues estar en relaciones exteriores para que haya una celebración muy merecida, porque los logros de Fujimori siempre han pretendido ser opacados por Toledo, que al final de cuentas resultó el más grande ladrón de la historia del Perú, Y ahora el más son grande compañeros en mentiroso. Barbadillo. Así es. Entonces, siempre se opacó. Acuérdese usted de la recuperación de la Embajada de Japón, que es una acción de comando que Y hace es poco fue el paradigma, aniversario, para, 26 así es, aniversario paradigma, del 22 de para, abril. es, es paradigma de las operaciones de rescate, se estudia en las escuelas militares del mundo. Sin embargo, acá fue denigrada por la izquierda caviar y los héroes han tenido más de 18 años de persecución judicial, perdieron su carrera y fue una operación impecable que se hizo justamente con oficiales. Estas barbaridades han acontecido por la polarización del país y por el odio a Fujimori o a la familia Fujimori. Ahora la última pregunta, aprovechando su condición de congresista y como médico, ¿qué va a pasar con el inmoral Martín Vizcarra, que tuvo un mal manejo de la pandemia y muchos peruanos fallecieron? ¿Cómo van a fiscalizar al respecto y si hay posibilidades que se haga justicia y este señor termine en Sí, prisión por todo el daño que le hizo a la patria? probablemente sea lo mismo, a pesar de que el jurado de elecciones le ha permitido, mire usted, no le ha permitido una inscripción de partido a una persona que está inhabilitado políticamente Así 10 es. años y tiene una serie de acusaciones que lo confrontan con la justicia, a diferencia de lo que vivió Keiko Fujimori por estos odios de unos fiscales que tenían un sesgo en esta situación de Odebrecht, y Keiko nunca fue gobierno ni nunca manejó fondos del Estado. Los que se enriquecieron siguen vivitos, libres y coleando. Y las contradicciones de la historia, porque Vizcarra de manera inconstitucional cerró el Congreso de la República. Tú lo Algo has dicho, similar a ¿no? lo que hizo Castillo y está preso. En cambio, Vizcarra Así es. pasó desapercibido. Cerró el Congreso de la República en complicidad con un tribunal constitucional nefasto que lo único que pretendía era mantener el puesto, Salvo son honrosas justamente, excepciones, como el doctor Blume y otros. no, pero el doctor Blume no estaba en ese tribunal, ¿eh? Ese era el tribunal anterior, ¿cierto? El tribunal donde ha estado el Espinosa, ese grupo, ¿no? Hay honrosas excepciones, tú lo has dicho, pero 4 votos eh, señalaron negación fáctica de la confianza, una Así es. confianza que no se votó y que, bueno, irrumpió el primer ministro, que en su momento era actor de telenovelas y después aquí terminó el primer ministro, y hay muchas acusaciones con relación a los manejos en los hospitales móviles que pertenecen a su familia. Todo eso no se ha investigado. Muchísimas gracias, doctor. Que viva el Perú. Gracias, querido Juan, un fuerte abrazo a la distancia y de la misma manera un saludo especial a los hermanos argentinos, bueno, que están con una inflación galopante, pero estoy seguro que es un país que tiene tantísimos recursos para poder recuperarse prontamente.